Muy buen día tengan todos ustedes, auditorio. El día de hoy estamos en una nueva entrevista con su presentador, Gustavo Arzola Quintana. Hoy nos está acompañando una persona muy conocida en el ámbito de la natación y creo que en el ámbito mundial, nadador mexicano, campeón en México 68. Tenemos el honor de presentar a Felipe El Tibio Muñoz. Muy buen día, Felipe. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Muy bien. Les comento, auditorio, a Felipe lo contactó uno de mis anteriores invitados, el famoso Rodolfo Bulnes. El día de ayer o antier estábamos precisamente platicando y habló del Tibio Muñoz y le dije, oye, ¿le podrás comentar? Y Felipe rápidamente dijo que sí, entonces pues estoy muy agradecido, Felipe, por tu disposición. No, estoy para servirte, Gustavo. Muy bien, bueno, auditorio, déjenme les comento y te comento también a ti, Felipe. Este canal que estamos teniendo es específicamente para contar historias de natación, para que los atletas, los nadadores nos cuenten de sus prácticas, nos cuenten de sus experiencias. Entonces, el día de hoy, Felipe, quiero que nos cuentes un poquito de tu carrera deportiva en la natación. ¿Cómo empezaste a estar en esto de las albercas y de la natación? Mira, yo inicié en la natación cuando mis padres decidieron inscribirnos a mis hermanos y a mí. Yo soy el mayor, somos 3 hombres y una mujer, soy el mayor de 4, y nos inscribieron en un deportivo católico, el Vanguardias, que es como el equivalente a la UAY, pero la UAY es metodista y el Vanguardias es católico. Nos escribieron ahí en ese deportivo para ir a catecismo y para practicar deporte. En ese deportivo chiquito había un gimnasio, había áreas de juegos de voleibol, de básquetbol y tenían una alberquita de 18 metros. Yo ya sabía nadar, tenía aproximadamente unos 9, 10 años, sabía ya nadar, mi papá me había enseñado a nadar en los balnearios aquí cerca de la Ciudad de México cuando nos llevaba, y me inscribí, según yo, en el equipo, que la verdad no era un equipo, nada más éramos un grupo de muchachos que nos metíamos a jugar en la alberca a nadar. Y ahí empecé a tener ya más experiencias de algunas competencias internas. Los padres, los instructores que estaban allí en el Vanguardias, fomentan mucho la actividad deportiva y te hacen practicar pues, casi todos los deportes. A mí me gustaba mucho jugar, todas las cosas, pero me gustaba más la natación y me quedé más tiempo en la natación. Después, cuando ya cumplí 10, 11 años más o menos, me doy cuenta en México de que somos sede para los Juegos Olímpicos de 1968. Yo me acuerdo que como ya estaba yo de alguna forma nadando, ya me sentía, y había competido y había ganado 1 o 2 medallitas de tercer lugar o de participación más que nada, y me entusiasmó mucho la oportunidad que se estaba presentando de que los Juegos Olímpicos se iban a llevar a cabo pues no solamente en mi país, sino en mi ciudad. Yo creo que cuando se anuncia que México iba a ser sede, todos los niños de México nos entusiasmamos tanto que todos nos vimos ya competir por México en unos Juegos Olímpicos. Yo como del lado de mi mamá son griegos, yo soy Felipe Muñoz Capamás, Capamás es griego. Yo recuerdo mucho que mi mamá me platicaba de que los Juegos Olímpicos de la antigüedad habían sido inventados por los griegos y cosas así. Me inculcaba mucho esas historias sobre olimpismo, y me platicaba también del olimpismo nuevo, de la edad moderna, de Pierre de Coubertin. Entonces imagínate que de repente te das cuenta que los Juegos Olímpicos van a ser cuando tú tenías la edad correcta y en tu ciudad, o sea, me entusiasmó mucho. También recuerdo que al otro día de que sale en la prensa y en las noticias de que íbamos a ser sede, yo creo que todo México nada más hablaba de eso. Y en las escuelas, pues todos decíamos, ¿tú en qué vas a competir? ¿No? Pues yo en atletismo, yo en fútbol, yo decía en natación. Todos los niños de México ya nos veíamos con un uniforme de México y compitiendo en los Juegos Olímpicos. Eso fue una gran motivación. Y eso fue como yo empecé ya más que nada a entrenar. Ya después del Vanguardias, cuando la alberca era muy chiquita, de 18 metros,
el señor que era, perdón, el entrenador, que no era más que el salvavidas. Nosotros le decíamos el entrenador, muchas gracias. Le decíamos entrenador. Se cambia de trabajo, se va a la unidad de independencia del Seguro Social. Es una unidad muy grande que está aquí en la Ciudad de México, en la zona de San Jerónimo. Y me voy con él. Varios niños quisimos irnos, pero yo fui el único que lo fui siguiendo. Él ya tenía un trabajo, ahora sí, ya de entrenador, ya no era solamente salvavidas, sino ya entrenador. Ya en la unidad Morelos del Seguro Social ya había equipo, un equipo ya más integrado, más serio, y yo me integré ya al equipo. Recuerdo que pues era el único niño nuevo que llevaba ahí, ya había un equipo grande, ya eran más de 30, 40 niños, y fue donde poco a poco empecé ya a tener ya más competencia, no solamente ya activa, sino también entrenando. Empecé a tener ya más relaciones y fue como me inicié, principalmente de esa forma. Y cuéntanos un poquito en este aspecto que refieres de que todos los niños querían ser medallistas olímpicos en las próximas Olimpiadas de México 68, y los adultos, ¿cómo era la percepción que tenían los adultos de este evento deportivo? No, fíjate que México, todo México se cambió. Realmente cambió mucho porque la gente quería mostrar al mundo de que nosotros los mexicanos podíamos organizar grandes eventos, eventos muy importantes. Los Juegos Olímpicos eran un evento de gran magnitud y más cuando habían dudado de nuestra capacidad, porque tan pronto se supo que México iba a ser sede, llamó mucho la atención. Esto fue en 1963, por ahí 62, 62, 63, cuando decía la gente, México será capaz de organizar, me refiero a gente fuera del país, los Juegos Olímpicos. Tú recordarás, Gustavo, bueno, eres muy joven para recordarlo, pero ya lo sabrás, que siempre se habían organizado en ciudades de países desarrollados y México no lo era. Siempre habían sido en Europa o en Estados Unidos, en Australia, en Japón, o sea, países desarrollados. Y México apenas estaba en vías de desarrollo. Entonces esto causó mucha inquietud y dudas en el mundo, hasta críticas muy feas. Recuerdo que en la prensa que leíamos nosotros en México, decían que si pensaban si había camas en México, imagínate, han de haber pensado que dormíamos en petates o en hamacas, o yo no sé en qué pensaban, pero México era un país muy poco conocido y tenían, gracias, y había pues que cambiar de opinión a ese tipo de gentes. Entonces, todo México realmente se esforzó para que esto fuera diferente, para que cambiara, porque no podía ser que la gente pensara que en México era un país de subdesarrollado y que no íbamos a ser capaces. O sea, hubo países que decían, si México no puede, nosotros sí. O sea, países en Europa. Y eso yo creo que hizo que todos los mexicanos nos picaran en el orgullo y nos sintiéramos molestos y tomamos la decisión, porque se tomó serio, de mostrar al mundo que sí podíamos. Y la verdad, no solamente pudimos, sino hicimos los mejores Juegos Olímpicos que se habían organizado hasta ese momento. Todo el mundo lo vio, fuimos un país donde innovó completamente el sistema olímpico. México cambió, sí, México fue un país ya diferente después del 68. El mundo cambió en los 60 y en 68 fue un año crucial, muy importante, como ahora es tan crucial el 2020, tan diferente, pues el 68 en su forma también fue un año muy crucial, de muchos cambios, de mucho movimiento social, y orgullosamente México fue gran parte de esos cambios sociales, de esa vida social que cambió. Y pues todo México le mostró al mundo que sí podíamos. Hicimos las mejores instalaciones que se habían hecho hasta ese momento. Se innovó en las construcciones, en la arquitectura, por ejemplo, cosas que la gente conoce muy poco. En México se inventaron la mascota olímpica, fueron inventadas aquí en México. Ahora hay Juegos Olímpicos y no puede haber juegos sin mascota. Y ese es un invento de México. En México
inventamos, bueno, por primera vez en México se transmitieron los juegos a todo el mundo, a colores, en televisión a colores. También por primera vez en México hubo los toques electrónicos, tanto en atletismo como en natación. Por primera vez en México y en el mundo, o sea, por primera vez en el mundo, los Juegos Olímpicos de México, el atletismo ya fue en pista sintética. Por primera vez hubo exámenes de género, que inclusive ya se suspendieron, pero hubo exámenes de género. Por primera vez en México también se hicieron los exámenes doping. El primer laboratorio de doping que hubo en el mundo es un laboratorio que todavía funciona aquí en México. Un laboratorio pequeño que fue el que se encargó de hacer los exámenes doping de todos los atletas, de todos los medallistas, por ejemplo. O sea que México hizo muchas cosas muy interesantes, innovamos en muchas cosas, te digo, en arquitectura innovamos en muchas cosas, en cuestiones técnicas, en cuestiones de organización, en cuestiones de arquitectura, repito, de muchas cosas. Fuimos los primeros y el mundo realmente se apantalló. O sea, no solamente hicimos un buen papel, no, hicimos el mejor papel que se había hecho hasta ese momento de cualquier Juegos Olímpicos, incluyendo los anteriores que habían sido en 64 en Tokio, y los anteriores en Roma, y los anteriores en Melbourne. O sea, fuimos realmente una muestra de cómo se hacían las cosas bien. Y esto se debió a que todos en México nos volcamos a mostrar lo que podíamos hacer, de qué estábamos hechos nosotros los mexicanos. Y no sabes lo orgulloso que yo me sentía de que yo era un receptor de esos comentarios. A mí me lo decían. Los extranjeros que convivimos en la villa, que conocían las competencias, a mí me comentaban mucho eso. Y la verdad yo me sentí muy orgulloso de eso mismo. Muy interesante lo que mencionas, Felipe. Desconocía muchos de estos datos y precisamente esto es lo interesante de estas entrevistas, que obtenemos información que a lo mejor los que no vivimos, pues desconocíamos. Esto, por ejemplo, de la arquitectura que refieres, yo conocí un poquito por medio de las revistas científicas como la del Instituto Mora, de la UNAM, que hacen una revisión arquitectónica y pues de alguna manera conozco las obras arquitectónicas que hicieron específicamente para el 68, pero quien no tenga acceso a estas fuentes de información, pues desconoce y seguramente todo lo que dicen, todo lo que dijiste, lo toman como algo totalmente novedoso. Es muy interesante eso que refieres, Felipe. Oye, Felipe. Por ejemplo, mira, Sí, dime. México fue el primer país que integró los juegos de una forma empresarial, o sea, con una identidad. Ahora todo el mundo lo hace, pero fuimos los primeros en hacer que, por ejemplo, las edecanes tuvieran un uniforme que fuera similar a los carteles. O sea, hubo una identidad, la identidad de los juegos. Se creó la forma de que tú llegabas a una instalación y estaba toda vestida de la misma forma de identidad que todas las instalaciones. Tú eras un extranjero, llegabas a México y querías del centro de tu hotel llegar, por ejemplo, a la alberca olímpica. Y había postes, todos los postes de luz estaban con diferentes colores, estaban rodeados, cubiertos, mejor dicho, de diferentes, como listones de colores, ¿no? De color. Si tú seguías el listón azul de los postes por las calles, sin preguntar, te llevaba a la alberca olímpica. Si seguías los listones amarillos, sin preguntar, te llevaba a las instalaciones de atletismo. Los listones rosas te llevaba a la gimnasia. Los listones morados te llevaba al box. O sea que todos los postes de México los veías con muchos listones de diferente color, los postes de luz, ¿eh? Y la gente, pues sin preguntar, llegaba. O sea, hasta el Waze inventamos nosotros de una forma muy rústica, pero eso fue una innovación que le llamó mucho la atención al mundo. O sea, tú vas al alberca, siguen los listones azules, esos te llevan. O sea, tú, aunque vinieras de otro estado o de otro país y no hablabas español, sabías que estabas por buen camino.
los guías. O sea, el concepto de identidad que se creó fue una cosa que llamó mucho la atención. Te decía de los uniformes, todavía se utiliza lo que México hizo en el mundo, todo se explica. El Comité Olímpico Internacional, cuando hace pláticas sobre Juegos Olímpicos, siempre se va a los Juegos Olímpicos de México, porque realmente fuimos un parteaguas en cuestiones, te digo, de arquitectura. Ahorita que te digo de arquitectura, la alberca olímpica, antes todas las albercas, y ahorita te lo voy a tratar de que te describa el concepto, tú sabes dónde está la alberca, ¿no? El nivel de agua de la alberca y cómo está. Bueno, las tribunas siempre se hacían, estaba la alberca y salían del suelo las tribunas. O sea que la gente que pasaba por los pasillos, las primeras 3 filas de tribunas, pues nadie podía sentar porque no veía, porque la gente pasaba por ahí. Bueno, el concepto de México es de que las tribunas se hicieron arriba. La alberca está abajo y las tribunas arriba. Aquí hay un pasillo ya muy grande. Y podía correr gente, pasar, llenarse. No estorbaba a nadie arriba. Estaba completamente separado. Eso, pero fuimos los primeros en hacerlo. Esto es solamente una cuestión de tantas que se hicieron, de cambios que pudimos hacer nosotros en México. Y te digo, somos hasta el ejemplo de lo que se puede hacer, de lo que se puede innovar. Y después nos quisieron copiar. Por ejemplo, una de las cosas que también apantallamos al mundo es de que hicimos unos programas y las competencias estaban exactamente al momento que se decía. En ese entonces nadie se atrevía a decir a qué horas era una prueba. Lo que decían los programas de competencia, por ejemplo, finales inician a las 6 de la tarde. ¿A qué horas terminaban? Pues no había tiempo, podían tenerlo. Pero México sí puso, empieza a esta hora y termina a esta hora. Ya estas horas son exactamente las competencias. Nadie lo había hecho en el mundo. Ahora lo hace muy fácil en una computadora. Pero en ese entonces no había computadoras. Entonces fueron señores que se pusieron a calcular con cronómetros y tiempos, imaginaron cómo iban a ser las competencias y todo fue exacto, realmente exacto. Mira, el ejemplo de mi competencia. Decía, en el programa, hecho desde días antes, final de 200 metros, pecho, a las 7:58 de la noche, 7:58 p.m. Y yo a las 7:58 estaba yo parado en el banco de salida. Así fueron todas las pruebas. Te digo que la gente se impresionaba y decían, pero ¿cómo lo hicieron tan exacto todo? Que 4 años después, los alemanes en Múnich 72 quisieron hacer lo mismo y no podían. O se les iba 5 minutos más tarde o 5 minutos antes, pero no eran tan exactos como nosotros. Lo intentaron, realmente lo intentaron. Y porque yo competí en Múnich y a mí me lo decían. ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo fue posible que todas las competencias, todas, fueran exactamente a la hora que ustedes decían? Yo recuerdo mucho que en México una de las cosas que nos forzó a ser tan exactos y tan perfectos en eso es que como se estaba transmitiendo por primera vez por televisión a todo el mundo, la televisión es muy exacta. Y la televisión exigió a los organizadores en México, oye, nosotros queremos que sea esto en serio. ¿Cuánto tiempo dura la competencia? ¿Cuánto más o menos es esto? ¿A dónde voy a meter mis comerciales? Yo necesito que eso se sepa. Dice, ¿por qué? Porque nosotros somos serios, ustedes tienen que ser. Pues eso hizo que realmente el mundo se apantallara, pero que lo hiciéramos de una forma tan correcta que parecía que una computadora lo había hecho. Y te digo, antes si había computadoras, pues eran del tamaño del edificio de rectoría de la UNAM. O sea, no había. Ahora hay computadoras y lo pueden hacer muy fácil. Pero en ese entonces fuimos los primeros. Y realmente, repito, impresionamos al mundo, del cual yo me sentía muy orgulloso de eso. Felipe, voy a retomar esto que dices de Múnich. Tuve una entrevista con Jorge Urreta y él me mencionó un dato que yo desconocía, precisamente que habías competido en Alemania, en Múnich 72. Háblanos de la organización de Múnich, ¿en qué fue distinto, en qué difirió Múnich a México? No, bueno, los alemanes nos copiaron muchas cosas, desde la mascota, por ejemplo. La mascota que nosotros teníamos en México 68 era un jaguar rosa.
por cierto, un jaguar pintito rosa, donde la verdad una de las cosas que nos falló fue no haberle puesto nombre, ni tampoco haberlo comercializado. Los alemanes le sacan su mascota, que fue un perrito salchicha, que supuestamente se había metido en los aros olímpicos y los traía atorados en su cuerpo. Tenía los 5 colores en el cuerpo de los aros olímpicos. Se llamaba Fritz, ellos sí lo pusieron Fritz, y también lo comercializaron, ellos sí lo comercializaron. Todo el mundo buscaba su mascota, o sea, todo el mundo que fue, los competidores, los visitantes, hasta los mismos alemanes se peleaban por las mascotas. O sea, fue realmente un éxito ese de la mascota, que inclusive decían los alemanes, esta es la primera vez que se hacen mascotas. Tenían cierta razón. Era la primera vez que se daba a conocer de forma comercial y que se vendiera. Pero la primera mascota, yo siempre se los dije a todos, no, es invento de México. Nosotros lo hicimos primero, no tan bien como ustedes. O sea, en realidad no lo comercializamos tanto, pero esa es una de las cosas que nosotros teníamos. También te digo, los alemanes hicieron las instalaciones, fueron la de alberca, por ejemplo, de Alemania, era muy similar a la de México. Bueno, ahora todas las albercas de primer nivel, las albercas para competencias de alto rendimiento, son igualitas. Todas tienen ese mismo concepto. Y a nadie se le ha ocurrido dónde fue el primero, a quién se le ocurrió. Pues yo te digo que fuimos nosotros los mexicanos y a un mexicano se le ocurrió eso. O sea, los diseñadores trabajaron. De las cosas también que recuerdo mucho de Alemania es también hicieron el concepto de mercadotecnia de los juegos. También lo hicieron de una forma integral, una forma corporativa. Sí, como México lo hizo. México los hizo como una empresa, como una corporación. Los alemanes hicieron igualito. Sus conceptos eran muy similares a los de nosotros. Y ahora todo mundo lo hace muy similar. Han cambiado y han innovado en otras cosas, pero somos los primeros que se hizo así. Ellos mejoraron también las cuestiones del doping. Se hizo ya, se aprendió mucho de lo que en México se inició. Por ejemplo, la ruta de custodia, que era una de las cosas que en México apenas nosotros estábamos diseñando para el olimpismo. O sea, dónde se hacía el doping, cómo se hacía, por qué 2 muestras. O sea, todo eso que se inició en México conjuntamente con los doctores del Comité Olímpico Internacional, pues lo llevaron a cabo también los alemanes. También el concepto de tomar saliva para detectar el género de hombre o mujer, que te digo, ya no se hace ahora, pero se hizo mucho durante ese tiempo y nosotros también fuimos de los primeros en hacer la forma del sistema, de cómo hacerlo. Pues la verdad, no recuerdo muchas más cosas, pero todavía recuerdo que en Alemania me decían, están muy bien estos juegos alemanes, le están saliendo muy bien a los alemanes, pero estaban mejor ustedes. Los mexicanos les salió mejor. O sea, que lo dijeran extranjeros. Dice, todavía extrañamos el sabor de México, el calor de México, la hospitalidad de México. Dice, los alemanes son más fríos, son muy buenas gentes, son muy decentes, pero ustedes eran más cálidos, más abiertos. O sea, siempre nos lo decían y eso es una también de las cosas que son diferentes, que se llevaron a cabo. Muy bien, Felipe. Vamos ahora al terreno deportivo. ¿Cuánto tiempo te preparaste para estos Juegos Olímpicos de México 68? No hay una fecha exacta de que te puede decir, bueno, si voy a competir en octubre del 68, ¿cuándo vamos a empezar? Pues yo me preparé años antes, desde antes de saber siquiera que había Juegos Olímpicos. O sea, empecé a ser nadador de joven. Ya cuando se integra la preselección mexicana, yo creo que fue a principios del 66, 1966, y Jorge Urreta, seguro se va a acordar también, porque Jorge Urreta y yo somos contemporáneos. Creo que yo soy un poco más joven que él por unos meses. Llegamos como preseleccionados al Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Una de las cosas que innovamos fue que también se hizo en México, paralelo a la construcción de las instalaciones de competencia, instalaciones de preparación. El Centro Deportivo Olímpico Mexicano fue
creado con el concepto de prepararnos nosotros los mexicanos para los Juegos Olímpicos. Recuerdo que decían, bueno, si vamos a ser los anfitriones de la fiesta, pues debemos de saber bailar, ¿verdad? O sea, debemos saber competir, debemos estar en eso. Entonces se hizo una instalación, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano se hizo con la intención de preparar a los deportistas mexicanos para estar al nivel de los extranjeros. Y ahí fue donde me ayudó mucho, porque se hicieron programas muy fuertes, muy serios, se trajeron entrenadores extranjeros de primer nivel, las instalaciones eran de primer nivel, todos los apoyos, las competencias, la tecnología era de primer nivel, la última que estaba presente, y nos preparamos, ya te digo, cuando fui ya preseleccionado, llegamos alrededor, poco más de 100 muchachos y señoritas a integrar ya la preselección. Yo tenía tal vez ahí unos 14, 15 años, era de los más jóvenes, y en la preselección también hubo, trajeron por primera vez, la primera ocasión vino un entrenador húngaro, que era uno de los mejores entrenadores del mundo, el señor Bela Raiki, me acuerdo, y me vino a la mente el nombre. El señor Raiki llegó como entrenador en jefe de la preselección nacional, pero cuando vio que éramos muchos, él dijo, no, yo no puedo entrenar a tantos, yo nada más voy a entrenar entre 20 y 30 deportistas. Él escogió, creo que fue 25, a los 25 mejores, y dijo, estos son los que yo voy a entrenar, los demás no puedo entrenarlos. Yo, lógico, era de los demás, nos separaron a los demás, y él empezó a entrenar a esos 20, 25 muchachos que eventualmente se los llevó a Europa a hacer campamentos y entrenamientos y competencias en Europa. Los que nos quedamos en México, pues nos quedamos solos. La Federación Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano se dieron a la tarea de traer a otro entrenador y afortunadamente fueron a Estados Unidos. Hablaron con el señor Doug Councilman, que era considerado como el padre de la natación técnica de Estados Unidos, un verdadero científico de la natación, y le pidieron que él viniera a entrenarnos a nosotros. Él dijo que ya tenía compromisos con su país, pero que recomendaba ampliamente a su asistente número 1, a Ronald Johnson, un joven que la experiencia que tenía era que asistente de Councilman, y México se la juega con él, lo traen, y tal vez es la mejor adquisición que México ha tenido en el deporte, porque trajo realmente a un técnico muy capaz, a una persona muy motivadora, que se entregó a nosotros, a los mexicanos, a trabajar, y que pues no solamente hizo de mí el campeón olímpico, sino también de Memo Echeverría, récord del mundo, también de Tere Ramírez, medallista olímpica, también de Rafael Hernández, de Laura Vaca, de muchas más personas finalistas olímpicos, que no éramos tantos, que no lo habíamos hecho. Entonces, Ronald Johnson para mí fue la persona que también vino a innovar el sistema de entrenamiento de México. Él se quedó con los maletas, como decíamos nosotros. Se fueron los buenos y nos quedamos los maletas. Pero cuando regresaron ellos, fueron el selectivo para unos panamericanos, y aquí los maletas les ganamos a todos, menos a Memo Echeverría. Fue el único que no le pudimos ganar, pero nosotros le ganamos a todos los demás. Fueron cuando los demás nadadores que se fueron a Hungría dijeron, no, ya no queremos entrenar con Bela Raiki, queremos entrenar con este americano que está haciendo muy buen trabajo con los que se quedaron. Despidieron al húngaro y se integró ya toda la selección con Ronald Johnson. Y eso hizo también que Memo Echeverría rompiera un récord del mundo, que hicieran realmente un trabajo muy, muy, muy innovador y nuevo y muy fuerte, donde dio los mejores resultados que teníamos. Entonces, Ronald Johnson se integra también por ahí por el 66 y fue el que nos llevó a los Juegos Olímpicos. Continuó todavía varios años más Ronald Johnson en México. Felipe, ¿cómo eran los entrenamientos en aquella época? Tengo entendido, por lo que me cuentan varios entrenadores actuales, que los entrenamientos eran muy duros. Cuéntanos un poquito de esto. Fíjate, nosotros no estábamos acostumbrados a entrenar tan fuerte como Ronald Johnson. Desde el primer día que llegó, él nos junta a todos en la alberca, nos da
una plática muy fuerte, muy innovadora, donde hablaba muy poco español y ahí algunos nadadores que hablaban bien inglés le ayudaron. Se comunicó con nosotros, donde nos decía que íbamos realmente a tener un cambio de entrenamiento muy fuerte. Nosotros empezamos a entrenar a las 5 de la mañana ya todos los días. Bueno, los sábados entrenábamos creo que a las 7, nos daba 2 horas más de... Y los domingos cuando había entrenamientos también a las 7. Para nosotros era increíble entrenar a las 7, bueno, a las 5, imagínate. 5 de la mañana, pero a las 5 de la mañana teníamos que estar en el agua, no llegar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana ya empezaba el entrenamiento. O sea, él decía, tengo una frase aquí muy grabada, dice, yo en México solamente 2 cosas van a iniciar a tiempo, las corridas de toros y mis entrenamientos. Así lo dijo, me acuerdo mucho, yo nunca vi una corrida de toros, pero dije, ¿cómo será? Y ya me di cuenta que las corridas de toros siempre son exactas. Y los entrenamientos de Johnson siempre eran exactas. Entrenamos a las 5 de la mañana y volvíamos a entrenar de acuerdo a los horarios de la escuela, ya sea a la 1 o a las 3. O sea, teníamos que entrenar así. Eran más o menos 4 horas diarias. Nadábamos un promedio de, pues siempre arriba de 10 kilómetros. Yo llegué a tener temporadas de 15 kilómetros diarios. Y era yo de semifondo. Nadadores como Memo Echeverría, como Jorge Urreta, llegaron a nadar más de 20 kilómetros cuando teníamos la temporada de muchos metros. A mí me llamaba mucho la atención y yo siempre he dicho, y la verdad lo sostengo, yo no creo que voy a caminar la distancia que ya nadé. O sea, yo nadé un promedio de 15 kilómetros diarios durante más de 10 años, entonces yo no creo que voy a caminar esa distancia que ya nadé. Y me siento, digo, muy contento por eso, porque los entrenamientos eran realmente, aparte de largos, o sea, en metraje, también muy intensos, las series, todo lo que entrenábamos, el afloje, las series, variaba de acuerdo a tu prueba. Si eras velocista, nadabas un poco menos, distancia me refiero. Un velocista que a lo mejor nadaba entre 6 y 8 kilómetros, uno de semifondo que nadaba entre 8 y 12 y un fondista que se iba hasta 20 a veces. O sea, todo depende de cómo era. Recuerdo muchas veces que nosotros terminábamos de entrenar y todavía se quedaban los de fondo otra media hora o más para terminar sus entrenamientos. O sea, entrenamos muchos metros, que ya no lo hacen ahora, ¿eh? La verdad es que ahora, por la misma tecnología, por diferentes razones, ya hay más estudios en donde se aprovecha tanto el descanso, pero yo creo que la clave que nosotros tuvimos fue la distancia que nadamos, el metraje, la intensidad de las series, todo eso es lo que teníamos nosotros que prepararnos. Pues imagínate, entrenamos lo mismo que entrenaban los americanos, porque era el sistema americano. Y Johnson nos decía, esto mismo entrenan los australianos, esto mismo entrenan los soviéticos, rusos ahora, esto mismo entrena todo el mundo, me dice. Entonces nos tenemos que hacerlo así. Y eso pues fue también lo que nos dio los buenos resultados. Y que como en la entrevista del otro día con Rodolfo Bulnes nos hablaba, esto que tú nos dices es que estaban al mismo nivel. No había nada de que nosotros somos inferiores, no. Ustedes están entrenando como los de grandes nadadores. Entonces, decía Rodolfo Bulnes, tenemos que creérnosla. En ese momento, con un entrenador americano, que estaban haciendo lo mismo que todos los grandes equipos, con todos los grandes países, pues estaban hasta arriba. No, y aparte, yo recuerdo mucho que el mismo Johnson, él se escribía y le llamaba por teléfono mucho a muchos entrenadores. Y recuerdo que me decía a mí y a todos, pero yo, como me decía a mí, es el campeón del mundo, el señor Vladimir Kosinski, está haciendo una serie así. Vamos a hacer lo mismo. Y él hizo estas marcas. Yo no sé si lo inventaba o no, pero yo sí me la creía. Brian Job me decía, el campeón norteamericano que tiene más o menos tu edad, él está nadando en Santa Clara y eso sí me lo creía porque sí se hablaba mucho con los entrenadores de Estados Unidos. Y decía, él acaba de hacer una serie
de 10, 200 metros, por ejemplo, cada 4 minutos hizo estas marcas. Dice, vamos a tratar de ganarle. O sea, yo veía los tiempos que había hecho en esa serie y tratar de ganarles. O sea, me motivaba a competir contra eso. Y yo no sé, te digo, si fuera verdad o mentira, pero en realidad yo me esforzaba. Yo decía, estamos entrenando lo mismo que entrenan los gringos, los campeones del mundo. Entonces, pues podemos ser tan buenos como ellos o mejores. Y eso siempre lo decía Johnson. Johnson nos motivaba mucho. Él, antes de los entrenamientos de la tarde, tomaba unos minutos para darnos algunas pláticas. Pláticas de motivación que funcionaban mucho. Yo me acuerdo que una de las cosas que nos pidió fue que compráramos un cuaderno donde apuntáramos los entrenamientos del día, los tiempos que habíamos hecho, porque él quería que los comparáramos, la serie que habíamos hecho, por ejemplo, 15 días antes con la que íbamos a hacer este día y tratar de superar los tiempos que habíamos hecho, o sea, para mostrar que se estaba uno mejorando. Pero también nos pedía, apunten ahí cómo se sintieron. Me sentí muy fuerte, me sentí cansado, en el penúltimo ya no aguantaba, me dio flojera, o sea, apuntar todo lo que tenías. Era una especie de diario de entrenamiento que todavía lo tengo guardado en algún lugar. Uno, porque sí, lo tienes que un ojo por día, ¿no? Tengo uno guardado, pero apuntábamos todo, y se comparaba, y veía yo, hoy vamos a nadar lo que nadamos hace 3 semanas, la misma serie, voy a ver cuánto hice. Entonces yo mismo competía contra mí mismo para tratar de superarme en las marcas. Te digo, todo esto era parte de la motivación que él nos metía desde un principio. O sea, vino a innovar para nosotros el sistema de entrenamiento, no solamente por el metraje, no solamente, porque también nos cambiaba el estilo, nos mostró muchas cosas diferentes, mejoramos en las vueltas, en las salidas, todo eso, que era ya la técnica norteamericana, como lo venimos haciendo gracias a él. Y ahora, pues, la verdad es que los entrenamientos que hacen actualmente, pues ya puede uno decir, estos mismos están entrenando en Santa Clara, California, o en Kiev, en la Unión, bueno, ahora en Ucrania, o en Moscú, en Rusia, o en Melbourne, en Australia. O sea, son muy similares ahora ya las técnicas de entrenamiento, pero en ese entonces la técnica era para nosotros muy nueva. Por primera vez llegaba técnica extranjera para entrenarnos, y la verdad dio muy buenos resultados. Muy interesante todo esto que nos cuentas, Felipe. Oye, estamos casi llegando al tiempo de que termina nuestra entrevista. Quiero que nos hables un poquito de Múnich 72. Le comparto al auditorio. Jorge nos mencionó muy brevemente cómo vivieron ustedes, bueno, cómo vivió él, lo que pasó con la delegación israelí en Múnich 72. Si nos quieres platicar de esto o si nos quieres platicar en lo personal de cómo te sentiste compitiendo, por favor. Mira, nosotros vivimos una cosa muy interesante, seguro que Jorge la recuerda, y voy a tratar de recordar como más o menos veo. Mira, la natación y el atletismo en los Juegos Olímpicos casi nunca van juntos. Son los dos deportes ancla, así les dicen ellos. La mitad de los Juegos Olímpicos es uno y la otra mitad del otro. Se cruzan unos días nada más, pero en realidad estamos casi completamente separados. A veces primero es el atletismo, a veces primero es la natación, me refiero a los primeros días. En esa ocasión fue primero la natación. El último día que competimos, yo en los Juegos Olímpicos, te platico también, yo llegué de la mejor forma de mi vida. Yo entrené muy bien en México, entrené mejor que nunca con Johnson. Cuando llego yo a Múnich, yo pensaba que yo podía ganar de nuevo. Yo en México hice 2 minutos, 2:28, 7 décimas. 2:28, 7. En Múnich hice 2:25, 9. O sea, bajé 3 segundos. O sea, estuve en 200 metros, es considerable mucho esos 3 segundos. Entonces me sentía muy fuerte, muy bien. Pero desafortunadamente me mandaron a quinto lugar. En 2 segundos nos metimos los 5 y me mandaron a quinto.
Yo me sentí contento, triste, lógico, porque no había logrado una medalla, pero satisfecho porque había hecho mi mejor esfuerzo. Entonces, no pude, fueron 4 deportistas mejores que yo, me preparé la mejor forma, o sea, no tengo ningún reproche, ni excusa, ni nada, simplemente fueron mejor, me ganaron. Y es el día que acaba la natación, que fueron 2 días después de que yo había terminado, pues yo todavía estaba de alguna forma, pues, absorbiendo mi derrota, que un 5.º lugar olímpico es magnífico, también. Sin embargo, yo lo consideraba como una derrota. Estaba todavía muy triste. La natación acaba y al otro día empezaba el atletismo. Entonces, alguien había un grupo de rock and roll, el grupo que todavía toca, de Who, seguro que lo has oído, que tú que eres joven, iban a hacer un concierto ahí en Múnich y consiguieron boletos. Todo el mundo quería conseguirlos, pero no había. Los americanos tenían sus boletos, todos los americanos de natación. Y a mí mi boleto me lo regala Mark Spitz. Él tenía un boleto y me dice, yo no me siento bien. Ya éramos amigos, ya nos habíamos hecho amigos desde antes. Y él es el que me dijo que iba a ir al concierto de Who, que si no iba a ir yo, le digo, me gustaría, pero no tengo boleto. Y dice, ay, mira, qué lástima. Y regresa al rato y me dice, mira, me siento mal, no voy a ir. Te lo regalo, ¿quieres? Le digo, claro, o sea, me regaló un boleto y me fui con los nadadores de Estados Unidos a ver a la de Who, esa noche. Después salimos y nos fuimos ahora sí a celebrar, a tomarnos unas cervezas. Y estaban muchos mexicanos en un bar ahí cerca de la villa. Nos fuimos a tomar las cervezas y después ya regresamos a la villa. Después yo recuerdo que la mañana siguiente nos van a despertar muy temprano, a las 6 de la mañana, nos despiertan y nos dicen, sálganse porque hay un problema muy serio en la villa. A las 6 de la mañana, ¿eh? Pues, ¿qué pasó? Todos nos asustamos, nos sacan y vemos que los vecinos de nosotros, porque eran como casitas, donde estaba la villa eran casitas, y las casitas de al lado estaba la delegación de Egipto. Los de Egipto estaban ya todos formados y habían guardias armados donde los habían rodeado a la delegación de atletas de Egipto. Y yo cuando salgo con los mexicanos vemos pues a ellos, ¿por qué? Y a nosotros no. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los egipcios? ¿No? ¿Por qué los tienen así rodeados? No sabíamos lo que había pasado todavía. Estábamos completamente en desconocimiento. Poco a poco nos empezamos a enterar de lo que había pasado, que después de que llegamos nosotros se habían brincado unos terroristas, se habían metido donde estaban los israelitas, habían matado a 2 en la entrada que opusieron resistencia. Todo esto fue por rumor y por la televisión que empezamos a ver, porque después de ahí, en la villa había una sala muy grande, imagínate, como de 20 metros, llena de televisores, donde podías ver las pruebas que estaban pasando ese día de competencias. Entonces todo el mundo iba ahí con un refresco, con fruta o algo, un jugo, a ver las competencias de otros deportes. Tenías que ir las transmisiones que estaban en la televisión. Entonces ahí en esas transmisiones es donde empiezan a informarnos lo que estaba pasando, que se habían metido a la villa, y que estaba todo cercado, se suspendieron los juegos, nadie podía entrar ni salir. Un mexicano competía ese día, un boxeador, recuerdo que salió temprano y ya no se suspende la competencia y después ya no lo dejaban entrar porque se cerca completamente la villa y empieza, te digo, todo este escándalo. Nosotros nos enteramos de lo que estaba pasando en el cuartito de televisión, que estaba lleno, lleno completamente. Los mexicanos teníamos un área que se juntaron inclusive deportistas latinos con nosotros, porque estábamos en un rinconcito que habíamos agarrado para ver lo que estaba pasando. Y estaban transmitiendo en alemán y en inglés lo que estaba sucediendo, a solamente 100 metros de nosotros, o menos. O sea, donde estaban pasando, donde se habían atrincherado los fedayines, los terroristas en este caso, y ya estaban explicando todo. En la misma villa había, la parte de abajo, en los sótanos, eran los estacionamientos de todos los coches que se ponían ahí. Entonces tú nada más bajabas unas escaleras y era una enorme área para los estacionamientos. Ahí se cerró porque se oían ruidos de camiones y de coches que llegaban, lógico, del ejército,
que empezaron a ocupar toda esa zona. Y te digo, nosotros nos enteramos de lo que estaba pasando porque lo veíamos, lo que decía la tele. O sea, lo mismo que estaba viendo una persona en México o en Estados Unidos o en donde fuera, lo veíamos nosotros. Pero te digo, con la diferencia de que estábamos ahí a solo unos metros de esos problemas. No recuerdo si Jorge estaba ahí, pero sí recuerdo que éramos muchos mexicanos que estábamos viendo eso, más de natación, porque pues, ya nos competíamos, éramos los que teníamos más tiempo en ese entonces para estar ahí, no teníamos la presión de cuidarte o de tener de cualquier cosa, de que puedas lastimarte o que vas a competir, etcétera. Ya habíamos terminado, entonces pues, estábamos ahí casi todos viendo lo que estaba sucediendo y la verdad fue situaciones muy impresionantes cuando pues después sucede que los llevan. Sabíamos que había tiempos que habían dado los terroristas. Si para tal hora no sucedía una cosa, iban a matar a todos. Recuerdo ahorita mucho, no recuerdo la hora exacta que dijeron, pero sí dicen, si para esta hora no cumplen con nuestras demandas, vamos a empezar a matar a los deportistas. Recuerdo que cuando llega esa hora, todos en la villa callados, como si estuviéramos esperando balazos o algo, ¿no? Todos callados y realmente con mucha tensión por lo que estábamos viendo, por lo que estábamos viviendo. Afortunadamente no oímos nada y se volvió a cambiar el tiempo de los mismos terroristas. Dijeron, bueno, ahora queremos más tarde y más tarde, y llegaron hasta la noche. Después ya lo que todo el mundo sabemos, que ya cuando salen ellos con los deportistas y se van a un aeropuerto, y en el aeropuerto fue donde hubo ya pues la matanza final, tanto de parte del grupo de terroristas como casi de todos, no casi de todos los deportistas que llevaban de Israel. Ahí fallecieron, pues creo que nada más se salvó una niña, que en ese entonces la villa estaba separada, la villa de mujeres y villa de hombres, dentro del mismo complejo, pero había villa de mujeres y villa de... Ahora ya están juntas, ahora no hay villa de mujeres y villa de hombres, pero en ese entonces sí. Y había dos mujeres israelitas, una nadadora, por cierto, y una de atletismo, que sí se salvaron y todos los demás murieron. Todos los, creo que fueron 11 deportistas que fallecieron ahí. Más o menos de todo me estoy acordando de, pues hace casi 50 años. Sí, Felipe. Oye, ya estamos por terminar. Nada más quiero que nos cuentes cómo decides abandonar la natación. ¿Cuándo y cómo decides retirarte? Miran, ahora es muy diferente a como estaba en ese entonces. Ahora el profesionalismo, que ya es abierto y permitido, es muy diferente. Ahora es muy común encontrar deportistas de más de 35 años, todavía es muy común. Antes, los deportistas de alto rendimiento, de primer nivel, pues eran desde 16 a 25 años. Más lejos ya era muy raro, pero porque era amateur, tenías que buscar un trabajo, tenías que hacer otra cosa. Y ahora, con la profesionalización que se hace, pues ya puedes tenerte ciertos lujos de diferentes cosas. Yo recuerdo que para mí mi meta era concluir mi carrera universitaria, porque yo tenía una beca universitaria, terminar con mi beca y mi carrera al mismo tiempo y concluir ya mi carrera deportiva. Y así fue como lo hice. O sea, yo terminando la universidad, recibiendo mi título, fue para mí ya donde tenía que cambiar ya de época, tenía que cambiar ya de otras cosas, de forma de vida. Fue cuando yo terminé mi carrera principalmente, mi carrera universitaria. ¿Qué estudiaste, Felipe? Yo estudié comunicaciones, lo mismo que tú. Yo soy licenciado en comunicaciones. Felipe, soy psicólogo. Ay, mira, yo pensé que eras licenciado en comunicaciones. Sí, por ahí una compañera Pili, la entrenadora de Jorge Urreta ahí en Colimaster, mencionó en su página de Facebook, mencionó que yo era locutor y me da risa porque no soy locutor, soy psicólogo. Pero gracias porque me estás dando otras Yo pensé cualidades. que estamos haciendo la entrevista, era parte de tu trabajo. No. Este proyecto, Felipe, este proyecto surgió porque, bueno, soy nadador, soy alumno de Salomé García, a lo mejor lo has escuchado nombrar por ahí.
Entonces, platicando con él de esta cuestión de cómo está la natación en México, un día le dije, fíjese, profe, que se me ocurrió entrevistar gente a propósito de la pandemia, ahorita que estamos todos encerrados, que hay más medios para poder entablar comunicación, y de ahí empezó el proyecto. Y coincide con que también doy clases de natación en una universidad a chavos que están estudiando la licenciatura en educación física, y como no podemos ir a nadar, todas las clases teóricas, pues tú sabes lo que es una clase de natación sin natación, pues no tiene sentido. Entonces, por eso surgió este proyecto. Y gracias, Felipe, por decirme, darme unos dotes de los cuales yo no pensé que tenía. No, pero qué bueno, qué bueno. De todas formas, estoy para servirte, ¿no? Oye, Felipe, ya para terminar, para la comunidad, para el auditorio, dinos, por favor, ¿qué está haciendo actualmente Felipe Muñoz? Ahorita estoy jubilado, tengo mucho tiempo, estoy buscando también la presidencia de la Federación de Natación. Hay cambios este año, donde el presidente está buscando, el presidente actual de la federación, el señor Kirill Todorov, está buscando reelegirse y yo estoy buscando entrar, competir contra él también. Fernando Platas, medallista olímpico, y otra persona de Monterrey está también buscando la sede. Esperemos que se pueda, que se conjugue todo para poder competir, para buscar ese lugar, y mi intención es llegar a ser presidente de la Federación de Natación y ayudar a la natación. Ahora que tengo tiempo, me siento muy capaz, me siento con fuerza, me siento con los suficientes conocimientos, con también los suficientes contactos que he hecho en la vida. Tengo muchos amigos a nivel internacional, tanto en la Federación Internacional de Natación como en el Comité Olímpico Internacional. Tengo muchos amigos de gobierno, ya fui diputado 2 veces, diputado federal. También hice muchos amigos en México, gente que también ya son gobernadores o funcionarios públicos, de todos los partidos. Afortunadamente, el deporte te enseña a tener muchos amigos, aunque sean tus adversarios, y cosas que los políticos no entienden. Para un político, un adversario es como si fuera una persona de otro planeta y quiere conquistar tu planeta. Yo siempre les decía, oye, no, dice, aquí, cuando estaba yo en el Congreso, recuerdo que les decía, aquí somos la selección nacional, somos todos estamos chutando para la misma portería, nada más que somos de diferente equipo, pero no tiene nada. O sea, la selección nacional llegan de todos los equipos, ¿no? Y se pone la camiseta de México, aquí tenemos la camiseta de México, pero no lo entienden. Los políticos es bien difícil que entiendan eso. Pero el deporte te enseña a ser abierto, a tener más amigos, a respetar a los adversarios. Mis mejores amigos son los adversarios que yo tenía. Me querían ganar y yo les quería ganar. Y nos partíamos el alma compitiendo y entrenando. Pero salíamos de la alberca y nos abrazábamos, nos felicitábamos, respetábamos el esfuerzo de uno del otro. Lo mismo en la política, yo les decía, oye, porque piensas diferente vas a ser mi enemigo. No, no somos enemigos, somos adversarios, nada más, pero somos mexicanos. Muy difícil convencer a muchos políticos por eso. Pero yo te digo, gracias a eso tengo muchos amigos de diferentes partidos que me llevo muy bien con ellos, me respetan, los respeto, los admiro mucho, porque hay gente muy capaz, muy capaz, como también habemos muchos muy tontos que muchas veces no sabes cómo llegamos hasta allá, pero el deporte te abre muchos espectáculos diferentes, y eso me ayudó mucho. Muy bien. Felipe, pues muchas gracias de nuevo. Ha sido un placer escucharte. Toda la información que nos diste es muy interesante y, por lo menos para mí, muy novedosa. Espero que al auditorio, principalmente al auditorio joven, creo que les va a resultar muy novedoso y van a preguntarse muchas cosas y se van a interesar por los momentos previos. Platicábamos precisamente con Salomé esta cuestión de cómo es posible que los chavos de ahora no conozcan a los atletas que fueron un parteaguas y que gracias a ellos están aquí. ¿Dónde vives tú? ¿Dónde estás ahora exactamente? En Zamora, Michoacán. En Zamora, Michoacán. Mira qué bueno. Sí sabían esto. Porque te voy a recomendar una cosa. Yo hice un libro, ahorita te lo muestro, si me permites ir corriendo a buscarlo aquí. Sí, claro que sí.
pero para que lo consigas, son mis memorias. Hablo de Múnich, mucho de lo que te dije ahorita, ahí lo tengo. Hablo de los Juegos Olímpicos, hablo de lo que pasó cuando nos enteramos de los Juegos Olímpicos. O sea, muchas de las cosas que tú me preguntaste, las tengo en el libro, son mis memorias, desde que tenía 11 años a 24 años. Para mí es la etapa de deportista. O sea, exactamente lo que tú me preguntaste, curiosamente todo, es parte de mi libro. El libro lo consigues en las librerías, en el sótano. No sé si allá en Michoacán hay, pero lo puedes pedir también por línea. Las librerías El Sótano son las únicas que lo tienen. Ahí lo puedes conseguir, búscalo. Si no, me gustaría llevarte, así por eso te dije dónde vives, porque si fuera aquí en la Ciudad de México es más fácil. Me encantaría ir a Michoacán, se come re rico allá, las carnitas y todo. Qué rico. Yo soy retragón, quiero que sepas. Siempre, siempre ando buscando la comida del lugar porque sé que la hacen más rica que nada. Ya que pase la pandemia, lo invitamos cordialmente. Vamos a echar. Déjame enseñarte el libro, si me Muy bien, permite. sí, Sigues claro que sí. grabando, ¿verdad? Sí. Pero no importa que me... Lo pauso, no hay problema. Adelante. Vamos a darle, por favor, un segundo. Mira, es este. ¿Es ese en qué año lo publicó? Lo publiqué, ya es la segunda edición. La primera vez que lo publiqué fue en 2017. Octubre de 2017, la segunda edición, enero del 2020. Esta ya es la segunda edición. O sea, son mis memorias. Le puse tirarle al sol. Para mí es un ejemplo de tirarle al sol, es como buscar metas tan lejanas como imposibles. Ser campeón olímpico, me acuerdo que cuando yo era chiquito, yo le decía a mi mamá, yo voy a ser campeón olímpico, mamá. Y mi mamá pues, me decía, oye, pues estás ilusionándote demasiado, ¿no? No, así mis mismos amigos me decían, ¿cómo quieres ser campeón olímpico si estás re flaco? Eres mexicano, me decían. En natación no ha habido campeones olímpicos mexicanos. ¿Cómo quieres ser tu campeón olímpico? Pues es como tirarle al sol. O sea, tan lejos como imposible. De eso hablo yo, son mis memorias. Te digo, lo puedes pedir en el sótano. Te lo llevan, te lo mandan a tu casa si lo pides por email. Y ya te digo, ya la segunda edición, ahí va. Y exactamente lo mismo que tú me preguntaste, aquí lo pongo. Te va a servir para tu entrevista porque pues, ahí platico mucho. Y sin querer, desconocía la existencia del libro, pero qué bueno que lo mencionas, porque así el público va a poder complementar lo que está viendo en esta entrevista con lo que tienes escrito en el libro. El libro lo escribí como si le escribiera a mis hijos. Como si está muy sencillo. Te lo vas a echar en un fin de semana. O sea, lo vas a ver y te vas a seguir. Es sencillo, no tiene muchas cuestiones difíciles, las vas a ubicar bien, vas a entender bien, porque hablo mucho de México, lo que es la natación, de mis amigos, de mi entrenador. Hay varias fotos, creo que tengo aquí una inclusive con Jorge Urreta. Urreta. Y de mi vida cuando competí en los Juegos Olímpicos, o sea, exactamente lo que hacía. Por aquí debe de estar. También cuando me fui a la universidad. ¿En dónde estudiaste, Felipe? En la Universidad de Texas, en Austin. Estoy viendo otras fotos ahí también del 68 y todo. Bueno, aquí está, seguro que está Jorge en esa foto, me acuerdo. Aquí está, mira. Y sí está Jorge. Jorge es este. Bien delgados todos. ¿Quién sabe qué nos pasó? Pues los entrenamientos dicen por ahí. Sí, te digo, Jorge Urreta, Rafael Hernández, Ronald Johnson, Memo Echeverría, el papá de Memo, don Manuel Echeverría, que era uno de los entrenadores asistentes, y yo. Ahí mismo, un día en un entrenamiento, en la alberca del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Te digo, no soy tan malo, me acordaba que tenía eso. Muy bien. Felipe,
De nueva cuenta, muchas gracias. Muchas gracias por tu disponibilidad. Te voy a mandar el link para que la distribuyas en tus conocidos y contactos. Aquí hay algunas fotos de esas. Muy bien. De los momentos de Múnich. Bueno, lógico, los del 68, lo que más tengo aquí. Pero también tengo esa foto de Jorge Urreta, de Múnich. Creo que tengo aquí algo de Múnich. Después, hay muchas cosas que te van a servir ahí. Muy bien. Felipe, muchas gracias. Gustavo, de nada, cuídate. Hasta luego, Felipe. Gracias. Auditorio, hasta luego. Muchas gracias por su atención. Estén al pendientes. Hay más entrevistas próximas y hasta luego. ¿Felipe o Tibio? Como quieras, Felipe Muñoz, lo que tú digas es igual. Ya Okay. no puedo hacer nada. Muy bien, déjame empezar pues.